Todo empezó una noche cualquiera. De esas que parecen no prometer nada, pero terminan cambiándolo todo. Eran casi las 11 cuando escuché el timbre del portero. Yo estaba a medio camino entre dormirme en el sofá y obligarme a terminar un proyecto que llevaba semanas arrastrando. Contesté sin pensar, esperando que fuera el repartidor del piso de al lado equivocándose otra vez. Pero no. Era Javier. ¿Puedes abrirme? Su voz sonaba rara. No rota, pero sí cansada. Y eso ya era suficiente para que me levantara y le abriera sin hacer preguntas. Javier era mi mejor amigo desde que teníamos 14. El tipo de amigo que te conoce mejor que tu propia familia. Que sabe cuándo estás mintiendo aunque no digas una palabra. Vivíamos en la misma ciudad, pero últimamente no nos veíamos tanto. Él con su trabajo nuevo en una agencia creativa, yo metido hasta el cuello con clases y freelance para pagar el alquiler. Lo típico. Cuando abrí la puerta del departamento, lo vi ahí parado con la capucha del buzo subida, mochila colgada al hombro y una mirada que no era la suya. ¿Todo bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No contestó, solo entró. Caminó hasta el sillón como si conociera cada rincón del lugar, que en parte lo hacía, y dejó caer su mochila en el piso. ¿Puedo quedarme esta noche?, dijo sin mirarme. Claro. Fui directo a la cocina, más por no invadirlo que por necesidad. Puse agua para un té que seguramente no iba a tomar. Desde ahí le hable, con acento agudo. ¿Querés contarme qué pasó? Silencio. No insistí. Con Javi era así. Cuando necesitaba hablar, lo hacía. Cuando no, su silencio también decía bastante. Me senté a su lado con 2 tazas, una vacía, la otra medio llena, y esperé. Pasaron unos minutos hasta que se animó. Discutí con Carolina. Fuerte. Se fue de la casa. Lo miré. No era la primera vez que discutían, pero esta vez sonaba distinto. ¿Y vos? Yo me fui también. Bajó la mirada. No quería estar ahí. No así. Asentí despacio. No tenías que quedarte solo. Dije, sin pensarlo mucho. Se rió. Una risa seca, sin humor. No sabía a dónde más ir, y no quería volver a lo de mis viejos. Esa frase me golpeó más de lo que debería. Porque la dijo como si venir a mi casa fuera la última opción. Como si estuviera tocando fondo y yo fuera ese fondo. Pero igual respondí lo único que podía. Podés quedarte las noches que necesites. Me miró por fin. Y en su mirada había algo que no reconocí al instante. Dolor. Sí, pero también otra cosa. Algo más. Vulnerable. Inseguro. No hablamos más esa noche. Le armé con acento agudo la cama en el sofá. Le di una manta que apenas cubría a alguien alto como él, y me fui a mi cuarto con la sensación extraña de que algo se había movido dentro mío. Algo pequeño, pero real. Me desperté antes que el despertador. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque escuché ruidos en la cocina. Durante unos segundos no recordé que Javier estaba en mi departamento. Y cuando lo hice, mi estómago se apretó con una mezcla rara de sorpresa y nerviosismo. Me puse una remera cualquiera y salí. Ahí estaba Javi, descalzo, con la misma ropa de anoche pero más despeinado, revolviendo la sartén como si estuviera en su propia casa. Te robé los huevos, dijo sin darse vuelta. Después te compro. Me apoyé en el marco de la puerta, mirándolo en silencio. Esa naturalidad como si no fuera un invitado, como si siempre hubiera estado ahí. Y lo peor es que me gustaba verlo así. Tranquilo, contesté al fin. Con tal de que no me hayas tirado el café, estamos bien. Se rió por primera vez desde que llegó. Una risa auténtica, de esas que le nacen de golpe, y sentí que me devolvía el aire. Desayunamos juntos, hablando de cosas triviales, que su equipo de fútbol había perdido, que la heladera de mi casa parecía resistirse a cualquier limpieza, que el vecino de arriba seguía poniendo reggaetón a las 8 de la mañana. Nada serio, nada que pesara, y sin embargo, había algo distinto. Una tensión que no estaba ahí antes. No incómoda, pero sí demasiado presente como para ignorarla. Cuando terminó, dejó los platos en la pileta y me miró. «Che, ¿te molesta si me quedo unos días?», preguntó. «No quiero volver todavía». Podría haber inventado una excusa. Podría haber dicho que no tenía espacio, que estaba ocupado, que no era buena idea. Pero no salió nada de eso. «Quédate el tiempo que quieras», respondí. Lo dijo con un gracias simple, pero sus ojos dijeron otra cosa.
algo que preferí no descifrar en ese momento. Las horas pasaron y empezamos a caer en una rutina rara. Yo trabajaba desde la mesa del comedor, y él se tiraba en el sofá con la laptop, mandando CVs o viendo series. Había momentos en que ni hablábamos, pero se sentía cómodo, como si lo hubiéramos hecho siempre. Y ahí empezó el problema. Esa comodidad me estaba jugando en contra, porque lo veía caminar con la remera floja, o tirarse panza abajo en el sillón mientras hablaba por teléfono, y mi cabeza se iba sola a lugares que no debería. Una tarde, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que lo estaba observando reflejado en la ventana, sin querer. Sus manos largas jugando con el celular, el pelo cayéndole sobre la frente. Y tuve que obligarme a apartar la vista. Es Javi, me repetí. Tu mejor amigo, punto. Pero era más fácil pensarlo que sentirlo. Esa noche, cuando ya me estaba por ir a dormir, escuché un golpecito en la puerta de mi cuarto. Abrí y estaba él, con cara de cansado. ¿Tenés otra manta? La del sillón no alcanza. Le señalé el placard. Agarra la azul, la más grande, ¿puedo? Dijo, entrando sin esperar respuesta. Y de pronto estaba en mi cuarto, revolviendo entre mis cosas como si no hubiera límites. Encontró la manta, se rió porque estaba mal doblada, y antes de salir dijo algo que me dejó clavado en el lugar. Gracias por bancarme. En serio. No sé qué haría sin vos ahora. No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Como si hubiera más detrás de esas palabras. Algo que me dio un vuelco en el pecho. Me quedé despierto mucho rato después de que se fue. Y mientras escuchaba el sonido leve de sus movimientos en el sillón, me di cuenta de que la parte difícil recién empezaba. Pasaron un par de días y, poco a poco, la presencia de Javi se volvió parte de mi rutina. Ya no sentía raro verlo tirado en el sillón, o escucharlo tararear cualquier cosa mientras cocinaba. El problema era que yo ya no lo veía como antes. Algo en mi forma de mirarlo había cambiado, y aunque trataba de disimularlo, sé que él lo notaba. Una noche, después de cenar pizza en el living, nos quedamos viendo una película vieja que habíamos visto 1000 veces en la secundaria, de esas que ni hace falta prestar atención. Yo estaba en una punta del sillón, él en la otra, y en el medio teníamos la caja vacía y 2 latas de cerveza. Al principio todo bien, hasta que, de repente, Javi se estiró para agarrar su vaso de agua y su pie rozó el mío. Fue un contacto mínimo, insignificante, salvo que no lo quitó enseguida. Lo miré de reojo. Fingía seguir la película, como si nada. Pero yo sentí la presión de sus dedos contra mi tobillo. Lenta. Deliberada. Me quedé quieto, esperando a ver qué hacía. El roce duró unos segundos más, y después retiró el pie con naturalidad, como si hubiera sido un accidente. Pero yo sabía que no lo había sido. Y, lo peor, él también sabía que yo me había dado cuenta. Cuando terminó la película, se estiró con un bostezo exagerado. Bueno, creo que me voy a dormir, dijo, levantándose. Yo asentí, sin mirarlo demasiado. Pero antes de irse, se apoyó en el respaldo del sillón y agregó: Che, ¿te jodes si mañana me quedo a trabajar desde acá? Tengo que mandar unos proyectos y no quiero volver a casa todavía. Ya te dije que podés quedarte el tiempo que quieras, contesté. Sonrió, esa sonrisa tranquila, como si le acabara de dar más de lo que él mismo estaba pidiendo. Gracias, de verdad. Y ahí, antes de girar hacia el pasillo, me apoyó la mano en el hombro. Un gesto rápido, casi casual. Pero la dejó un segundo más de lo necesario. Cuando se fue, apagué la tele y me quedé en silencio. Mi cabeza iba a 1000. Porque no eran solo roces, no eran solo gracias. Había algo más en todo eso. Al día siguiente, el departamento parecía más chico. Estaba yo en la mesa del comedor, trabajando, y él en el sillón con la laptop. Cada tanto levantaba la vista y lo encontraba mirándome. No de forma descarada. Más bien como si estuviera esperando a que yo dijera algo. En un momento, me levanté a buscar agua y pasé por detrás suyo. Se inclinó hacia atrás justo en ese instante, y mi mano rozó su hombro. Sentí como se tensó un poco. Perdón, dije. Tranquilo, contestó, pero no apartó la vista de mí. Hubo un segundo extraño, como si ninguno supiera si seguir hablando o no. Me fui a la cocina antes de que ese silencio se hiciera demasiado obvio. Pero esa noche, cuando lo escuché moverse inquieto en el sillón,
Supe que algo estaba a punto de romperse entre nosotros. No sabía si era bueno o malo, solo que era inevitable. Esa noche no podía dormir. Eran casi las 2 de la mañana, y todavía escuchaba a Javi moverse en el sillón, girando de un lado al otro. Me levanté al baño, y cuando volví lo encontré sentado, con el celular en la mano y la mirada perdida. ¿No podés dormir?, pregunté en voz baja. Nah, dijo, suspirando. Tengo la cabeza hecha un quilombo. Me quedé parado un momento, sin saber si volver a mi cuarto o quedarme. Al final, me senté en la otra punta del sillón. ¿Querés hablar?, le ofrecí. Javi se pasó las manos por el pelo, como si buscara las palabras y no las encontrara. No sé ni qué decir. Con Caro está todo mal. Siento que ya no va más, pero no sé cómo soltar. Y encima, se interrumpió, mordiéndose el labio. ¿Encima qué?, insistí. Me miró. Esa mirada fija, sostenida, como si me estuviera midiendo. Encima siento cosas raras. Cosas que no sé si quiero sentir. Mi estómago dio un vuelco. Tragué saliva, tratando de sonar neutral. Raras como. Javi se rió, nervioso, y bajó la vista. Como cuando estoy acá. Con vos. No sé, es distinto. Y no debería serlo. El silencio se hizo pesado. Yo lo miraba, esperando que siguiera, pero él se quedó ahí, apretando el celular entre las manos como si fuera un salvavidas. Me atreví a decir lo que me venía carcomiendo hacía días. ¿Esto es raro para vos?, pregunté, bajando la voz. Levantó la vista despacio. Sus ojos brillaban en la penumbra del living. Un poco. Pero, no mal raro. ¿Entendés? No contesté. Porque sí, entendía. Demasiado bien. Entonces pasó algo mínimo, pero que cambió todo. Movió la mano, apenas unos centímetros, hasta que sus dedos rozaron los míos sobre el sillón. No fue un accidente. No esta vez. Yo no me moví. Él tampoco. Nos quedamos así, con las manos apenas tocándose, como si ese contacto chiquito fuera más fuerte que cualquier abrazo. No sé qué me pasa, murmuró, casi un suspiro. No tenés que saberlo ahora, respondí, igual de bajo. Me miró otra vez, y su expresión me dejó sin aire. No era solo confusión. Había deseo ahí, mezclado con miedo. Y entonces, muy despacio, su mano se cerró un poco más sobre la mía. Fue tan simple, tan breve. Pero en ese momento entendí que lo que estábamos evitando ya no se podía esconder más. Esa noche no pasó nada más. Ningún beso, ningún movimiento brusco. Solo esa mano, ese silencio, y la certeza de que habíamos cruzado una línea invisible. Cuando me fui a mi cuarto, el corazón me latía tan fuerte que me costó dormirme. Y por primera vez desde que había llegado, sentí que Javi no se iba a ir tan pronto. El día siguiente fue extraño. No hablamos de lo que había pasado en el sillón, ninguno mencionó las manos ni el silencio pesado, ni nada. Desayunamos como si nada hubiera ocurrido. Café, tostadas, un comentario sobre el clima, todo normal, demasiado normal. Pero cada vez que lo miraba, lo veía distinto, y cada vez que sentía sus ojos en mí, sabía que él también lo sentía. A la noche pedimos empanadas y abrimos una botella de vino que había quedado olvidada en mi cocina. Al principio reímos, recordando historias del colegio, de los partidos de fútbol de barrio, de los viajes en colectivo a la facultad. Todo se sentía fácil, como siempre. Hasta que, en medio de una carcajada, Javi se quedó callado de golpe. Me miró fijo, con una seriedad que me cortó la risa. Che, dijo, bajando un poco la voz. Lo de anoche. ¿Vos también lo sentiste? Mi corazón se me fue a la garganta. ¿A qué te referís? Intenté ganar tiempo. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No me hagas el boludo. ¿Sabes de qué hablo? El silencio volvió a llenarlo todo. Yo podía haberlo negado, reírme, cambiar de tema. Pero no podía. No después de esos días con él ahí, en mi espacio, volviéndose parte de mí sin pedir permiso. Sí, admití, casi en un susurro. Javi se pasó la mano por el pelo, nervioso, y soltó una risa seca. La puta madre. ¿Qué? Pregunté. Que pensé que estaba loco, que era solo yo. No estás loco. Me miró otra vez.
Y había algo en sus ojos que nunca le había visto. Miedo, sí, pero también una especie de alivio. Como si al fin hubiera dicho lo que llevaba días mordiéndose por dentro. Se acercó un poco más. Ya no quedaba tanto espacio entre nosotros en el sillón. «Decime la verdad», susurró. «¿Esto es raro para vos?» Tragué saliva. «Sí. Pero... raro bien». Sus labios se curvaron en una sonrisa nerviosa. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, su rodilla rozó la mía. Esta vez, ninguno de los dos se movió. Yo podía escuchar mi propia respiración, rápida, torpe. «No me digas que no lo sentís», murmuró. No respondí con palabras. Lo miré. Y en ese cruce de miradas pasó todo. El silencio, los días compartidos, las noches sin dormir. Todo estaba ahí. Fue él el que se inclinó primero. Despacio, como esperando que lo frenara. No lo hice. Nuestros labios se rozaron apenas, un contacto mínimo, tembloroso. Y cuando me animé a responderle, el beso se volvió real. No fue un beso perfecto. Fue torpe, nervioso, con respiraciones entrecortadas. Pero también fue intenso. Como si hubiéramos estado conteniéndolo demasiado tiempo. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, él apoyó la frente contra la mía. «No sé qué significa esto», dijo, todavía agitado. «Yo tampoco. Pero no quiero que termine». «Yo tampoco». Y esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Después del beso, nos quedamos un buen rato en silencio. No incómodo, sino cargado. Javi seguía con la frente apoyada en la mía, respirando rápido, como si necesitara convencerse de que lo que había pasado era real. Yo no sabía qué decir. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero ninguna parecía la correcta. Al final fue él quien habló primero. «Esto cambia todo, ¿no?» «Sí», respondí. Se rió bajito, nervioso. «Sabía que ibas a decir eso». Yo también me reí, aunque con un nudo en la garganta. «¿Y te arrepentís?», pregunté. «No», contestó rápido, casi sin pensar. «Eso es lo que más me asusta. Esa noche no pasó nada más». Se levantó, me dio una palmada en la pierna como si quisiera borrar un poco de tensión, y se fue al sillón. Yo me quedé mirándolo irse, con las manos todavía temblándome. Dormí poco y nada. Cada ruido del living me mantenía despierto. Sentía la presencia de Javi incluso a través de la pared. La mañana siguiente fue rara. Me levanté y lo encontré en la cocina, con la misma ropa de anoche, preparando café como si nada hubiera pasado. «Buen día», me dijo, dándome una taza. «Buen día», contesté, sin animarme a sostenerle la mirada demasiado. Desayunamos hablando de cosas normales, como siempre. Pero cada tanto, nuestras rodillas se chocaban bajo la mesa. Y esta vez ninguno se apartaba. La tensión crecía sola, sin que nadie la nombrara. Ese mismo día después de almorzar, él estaba tirado en el sillón viendo el celular. Yo me senté al lado, con la excusa de que necesitaba un enchufe para la compu. Pasaron unos minutos hasta que apoyó su pierna contra la mía. No fue un accidente. Me miró de reojo, buscando mi reacción. Yo no me moví. Él tampoco. Entonces deslizó un poco la mano por el respaldo del sillón, hasta que sus dedos rozaron los míos. Igual que la otra noche, solo que ahora en pleno día, con la luz entrando por la ventana, se sentía distinto. Más real. Levanté la vista y lo encontré mirándome. Sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo que nunca decía. «Esto se siente raro», murmuró. «Sí, pero se siente bien». No tuve que responder. Porque lo sabía. Él se inclinó un poco, apenas. Lo suficiente para que me llegara su respiración. Y otra vez, como anoche, me besó. Más seguro esta vez, más lento, como si quisiera memorizarlo. Yo respondí sin pensar, dejándome llevar. Cuando se apartó, sonrió con esa mezcla de nervios y alivio que me estaba matando. Es jodido, pero me siento más yo acá que en cualquier otro lado. Y no tuve nada para decir. Porque yo sentía exactamente lo mismo. Esa tarde, Javi se quedó dormido en el sillón. Yo estaba al lado, con la laptop en las piernas pero apenas trabajaba. Lo miraba dormir tranquilo, como si el mundo entero le pesara menos en ese momento. Y entendí algo. Él no estaba buscando un lugar donde esconderse de su vida. Estaba buscando un lugar donde sentirse seguro. Y, sin darme cuenta, ese lugar se había vuelto yo. Esa noche otra vez, no podía dormir.
Escuchaba a Javi moverse en el sillón, como si estuviera igual de inquieto que yo. Después de un rato, la puerta de mi cuarto se abrió despacio. Me incorporé en la cama, todavía medio dormido. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja. Javi estaba parado en la puerta, con la remera floja y el pelo revuelto. Se rascó la nuca, incómodo. No puedo dormir ahí. ¿Puedo quedarme acá un rato?, asentí haciéndome a un lado. Entró y se tiró al lado mío, sin demasiadas vueltas. Al principio se quedó rígido, como si temiera haber hecho algo mal. Pero después, soltó un suspiro largo y se acomodó de costado, mirándome. «Esto está mal, ¿no?», susurró. Lo miré fijo. «No sé. Pero se siente bien». Sus labios se curvaron apenas, y antes de que pudiera decir otra cosa, se inclinó y me besó. No como las veces anteriores. Esta vez fue más profundo, más seguro, con una urgencia que me prendió fuego por dentro. Respondí sin pensar. Sentí su mano buscarme, primero tímida en mi hombro, después bajando despacio por mi brazo, hasta entrelazar sus dedos con los míos. El beso se volvió más intenso, más largo, como si ambos hubiéramos estado esperando este momento demasiado tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escuchaba en toda la habitación. Se separó apenas para respirar, apoyando la frente contra la mía. «No sé qué me pasa, pero no quiero que termine». «Entonces no lo hagas», le dije. Su mano soltó la mía para acariciarme la cara, y en ese gesto había algo que me quebró por dentro. Ternura. No era solo deseo, no era solo confusión. Era él, mirándome como nunca antes. Me besó otra vez, más lento, y sus labios bajaron un poco hasta mi cuello. Yo cerré los ojos, intentando grabar cada segundo en la memoria. Cuando se tumbó de costado, pegado a mí, lo abracé casi sin pensarlo. Y él no se apartó. Al contrario, se acomodó como si ese hubiera sido siempre su lugar. En la penumbra, con su respiración contra mi pecho, lo escuché susurrar. «No te vayas». «No voy a ningún lado», respondí. Y esa fue la primera noche que dormimos juntos, sin excusas, sin barreras, como si todo lo que habíamos evitado hasta entonces al fin, hubiera encontrado su momento. A la mañana siguiente, desperté con su brazo todavía sobre mí. La luz entraba por la ventana, y por un segundo pensé que él iba a levantarse rápido, asustado, arrepentido. Pero no. Abrió los ojos, me miró, y dijo con voz ronca de sueño: «Buen día». Era tan simple. Y tan nuevo. Y en ese instante entendí que nada iba a ser igual. El resto de la mañana se nos pasó en una especie de nube rara. Hicimos café, preparamos unas tostadas y desayunamos en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era como si los dos estuviéramos procesando lo que había pasado durante la noche. Cada vez que nuestras manos se rozaban en la mesa, o cuando lo veía sonreír distraído mientras revolvía el café, me recorría un calor difícil de explicar. No era solo deseo, era algo más profundo, más tranquilo. Después de almorzar, Javi salió al balcón a fumar. Yo me quedé en la cocina, lavando platos, hasta que lo escuché decir: «Esto es un quilombo, ¿no?». Me asomé. Él estaba aposado contra la baranda, mirando hacia la calle. «¿A qué te referís?», pregunté. Se giró apenas, con el cigarrillo en la mano. «A nosotros, a lo que está pasando. Caro, mis viejos, todo». Hizo una pausa. «Nunca pensé en estar con un tipo. Y ahora», lo interrumpí. «Y ahora estás conmigo», asintió. «Y se siente más real que cualquier cosa que tuve antes». Sus palabras me pegaron fuerte. Caminé hasta él, y le saqué el cigarrillo de la mano para aplastarlo en el cenicero. «Entonces no le busques tantas vueltas». Javi me miró como si quisiera discutirlo, pero al final solo suspiró. «No quiero lastimarte». «No lo estás haciendo», lo dije convencido, porque era verdad. «Mira, no sé qué significa esto para vos. No sé si querés ponerle un nombre, si mañana te vas a arrepentir, o si esto va a durar una semana o un año. Pero lo único que sé es que quiero quedarme». Lo vi tragar saliva, como si mis palabras hubieran abierto un hueco en él. «Yo también», susurró al fin. Se acercó despacio, como la noche anterior, pero esta vez no había dudas en su mirada. Me besó ahí mismo, en el balcón, con la ciudad ruidosa de fondo. Fue un beso más firme, más seguro, como si estuviera eligiendo quedarse en ese lugar. Conmigo. Esa noche cocinamos juntos. Nada elaborado.
fideos con salsa y vino barato. Pero fue diferente. No era solo la comida, era cómo se movía a mi lado, cómo se reía de mis comentarios tontos, cómo me empujaba con el hombro cuando me distraje con el celular. Y después, cuando nos acostamos en la cama, los dos, sin excusas, me abrazó por detrás y murmuró contra mi cuello: «Hace mucho que no me sentía así de bien». Yo sonreí en la oscuridad. «Entonces quédate». Su brazo se apretó un poco más alrededor mío. «No pienso irme». Los días siguientes no fueron fáciles. La vida real seguía ahí afuera. Su relación rota, las preguntas pendientes, los miedos. Pero dentro de esas 4 paredes, todo se sentía distinto. Lleno. Verdadero. Y aunque todavía no sabíamos qué éramos, sabíamos algo mucho más importante, que estábamos juntos en eso. Que ya no había vuelta atrás.